Como hemos visto en este y otros temas, nada está dicho o en pocos días lo dicho termina convirtiéndose en otra realidad. Seguimos contigo, Andrés. Nuestros invitados para este segmento: Ramiro Rivera Molina, exdiputado, analista político. Gracias a Joaquín Ponce Díaz, abogado, expresidente de EMCO. Hay incapacidad, hay negligencia, hay ineficiencia, hay inoperancia. Eso es evidente, Ramiro. Hay todo eso. Todo eso. Hay inoperancia, desidia, tratamiento político, contemplación, corrupción y eternidades. El problema del abastecimiento de energía tiene la edad de 34 años, Andrés. Y aquí una rectificación a la introducción. Apagones existieron en el año 90 desde marzo, con 1/3 de la demanda en déficit gobierno del presidente Borja. Segundo, el mayor apagón 1995-96 con el gobierno de Sixto Durán. Tercero, apagones en febrero del 97, desde noviembre del 96, gobierno de Abdalá Bucaram. Problemas de abastecimiento también en algún momento con Fabián Alarcón. Problemas de abastecimiento con el señor Correa en noviembre del 99. Luego viene el problema de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa. Bueno, pero es que 34 años de este problema. Pero entonces tenemos que vivir otros 34 años. No. Porque si el país no cambia en su concepción, nos vamos a un cuerno. En la primera parte, Andrés, los técnicos le decían a usted que la constituyente romántica de Montecristi aprobó un mandato 15 donde dice que la tarifa de distribución será única de consumo y que no se consideran componentes de inversión y amortización. ¿Qué significa eso? Que tiene que vender usted cuando tiene excesiva producción hidráulica al precio de costo. Cuando le vendemos al Perú y a Colombia, le vendemos en $6 el kilovatio. Y cuando tenemos que comprarlos, ellos nos venden en 40, 50 y 60. Imagínese usted el grado de idiotismo al que se llegó. Y tercero, si el Ecuador no deja ese complejo de estatismo, de ver lo privado como lo pernicioso y como lo malo, no estoy insinuando privatización. Tenemos que exigir que haya mayor eficiencia en lo que se hace. Pero hay que garantizar al sector privado. Pero es evidente que falta gestión, eso es lógico. Falta gestión, y creo que si es que decimos o identificamos un culpable, debemos puntualizar que el culpable es el sistema mismo, es el Estado el culpable. Bueno, ¿por qué? Ahí son todos y no es todos, ninguno. La Asamblea, los gobiernos de turno, las instituciones que están ejecutando estos planes que bueno, supuestamente son los que nos deberían abastecer con electricidad. Por ejemplo, si tenemos un plan maestro de electricidad que nos exige invertir aproximadamente 1.300 millones por año, 10.000 millones en los siguientes 8 años, ¿de dónde va a salir ese dinero? Capaz hay que pensar y darse cuenta que si es que el Estado es el problema, que sí es un sector estratégico, un servicio público, hay que pensar en dónde es o qué servicio público ha funcionado sin la intromisión del Estado. Y capaz hay que ver, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones. Un sector que desde hace 30 años, como decía Ramiro, funciona y funciona bien con operadores privados y que el Estado se encarga de regular y de encargarse que el servicio se preste. Yo lo que vi en cambio en el bloque de los técnicos es que ambos analistas partían de una presunción, que es que el Estado es el que tiene que proveer la electricidad. Ese es justamente el problema, Andrés. Si es que seguimos pensando que el Estado es el que tiene que proveernos de 600 megavatios por año, vamos a seguir teniendo estos problemas y se van a empeorar. Pero el que tiene que resolver eso es el Estado. Mediante la simplificación de regulación, leyes, una desmonopolización, diría yo, es decir, incentivar a que el privado pueda invertir. ¿Y cómo hacer eso? Justamente lo que dice Ramiro, coincido con usted, Ramiro, a modificar el tema del pliego tarifario porque no tiene sentido, y a partir de eso, ahí sí, poner en manos del consumidor al sistema. Porque si el consumidor no es, al final de cuentas el consumidor, sea industrial, privado, comercial, el que paga, si el consumidor no está recibiendo el servicio, entonces, ¿en dónde estamos? Pero lógico, yo como consumidor me es absolutamente indiferente que sea privado, público, lo que sea. Yo lo que quiero es tener luz en mi casa. Pero que funcione, eso correcto. Claro. Y para lograr eso,
sí podríamos, creo, hasta cierto punto, exigir al gobierno de turno que nos presente una visión en donde pueda haber más participación del sector privado. Pero no ha habido ni siquiera esa propuesta por parte del gobierno, pues Ramiro. Bueno, es que El gobierno se ha quedado con las manos cruzadas, es evidente. A mí me parece que al gobierno le ha faltado habilidad, destreza en la política de comunicación. Quizá por falta de todos los elementos de información. Pero es que no es solamente eso, sino que hubo la acusación, la denuncia de sabotaje. Se la retiró a la ministra que estaba en ese momento. La señorita ministra estaba dedicada a otras cosas. Le pusieron a otro ministro no que no hizo absolutamente nada. Si no, no estuviéramos en esta situación. Hay que ser justos. A ver, hay que ser justos también con el gobierno, porque, por ejemplo, han tomado medidas muy inteligentes como la de la compensación a partir de la autogeneración. Sí, para promover que son el medidas ahorro, paliativas. Lógico. Creo que ahí es donde tenemos que separar la discusión y decir, ok, el Estado es el problema. Dentro del Estado tienes algunos partícipes, entre esos la Asamblea que aprobó esta última ley, que creo que es muy tibia. Tienes los actores que justamente costean, como nos decían en el bloque anterior, el costo de la energía y simplemente no responde a la realidad. Y también tienes el encargado de presentar la visión de cómo debería funcionar el sistema. Ahí es donde capaz del gobierno se podría enfocar en decir, bueno, ¿qué podemos hacer a largo plazo? A corto plazo hay que ser justos, han hecho un buen trabajo, pero a largo... ¿Dónde está el buen trabajo? En presentar las medidas paliativas. Diciendo que no va a haber apagones, no, que es sabotaje, pero a ver, que vamos a apagar las luces pero Andrés, el día de porque hay que hacer mantenimiento. ¿Dónde está? No es justo atribuir a un gobierno que no tiene un año de un problema de 34 años. Yo sé que han cometido errores, pero a mí me parece que a la política ecuatoriana le falta objetividad. Voy a dar dos ejemplos. El Ecuador tenía planificado con el financiamiento del BID y del Banco Europeo de Inversiones la interconexión entre Machala y Perú para que la compra-venta sea más fluida. 30 años y no se hace. Yo firmé ese directorio. Fíjese usted. Yo aprobé esa inversión. Porque cuando yo estuve en el sector público, con lo que nos encontramos fue con empresas públicas que no son empresas. Lo único que hacen es sacan un balance a cero, son instituciones que operan al costo y que no están pensando en el largo plazo. Entonces, si vamos a esperar que de esos actores nos llegue un resultado apropiado, no va a ocurrir. No va a ocurrir mientras sigamos teniendo un mercado eléctrico que no es dinámico, mientras no estemos pensando en un mercado que a fin de cuentas tiene que ser regional, porque si es que sabemos que la sequía es un problema regional, y hoy en día ya podemos comprar y vender la electricidad a Colombia y ojalá le podríamos vender caro, ¿no? A los 6 centavos que les vendíamos antes. Lo mismo que pase con Perú. Bueno, entonces ahí sí podríamos tener un mercado más dinámico. Alguien tiene que dar el primer paso, alguien tiene que proponer esto, tiene que diseñar una política, pero la retiraron a la ministra anterior, pusieron a un ministro encargado. El ministro encargado no hizo absolutamente nada. La ministra estaba dedicada a otras cosas menos al tema energético. Pero la ministra fue designada por el presidente. Sí, yo sé, pero bueno. Hay nominaciones que se aciertan y hay nominaciones que se equivocan. O sea, a mí me preocupa esto, Ramiro, porque esto tiene que ser una decisión de Estado. Por supuesto. Porque lo que hacemos es culpar al anterior, culpar al de acá, culpar al de actual. Es que debería ser una decisión del país en su conjunto. Exactamente. Yo creo que es el momento de que al menos en esto y en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tengamos un poquito de racionalidad para tener un acuerdo nacional. Y el acuerdo nacional en esto tiene que ir, que si tenemos recursos hídricos que Dios nos ha dado grandemente, hay que hacer otros proyectos hidroeléctricos, pero además hay que desarrollar la energía térmica. Habían empresas que quedaron obsoletas 40 años, que comprar repuestos es más caro que poner una nueva. Tiene usted energía solar. No discutamos que sean las 8 o 2 horas. Vea, yo he recorrido 970 kilómetros de Varsovia a Kiev. No he visto una sola casa de campesino sin paneles energéticos. Y la explicación es, no queremos depender del gas ruso. Queremos nosotros soberanía. Y usted tiene aquí también enorme potencialidad en los vientos para la energía eólica y también para la energía geotérmica. Pero si eso no se discute, ¿y por qué no se hace? Pero le cuento algo. ¿Por qué no se implementa? Le cuento algo. ¿Sabía usted que el gobierno de Japón hace más de una década
le ofreció al Ecuador un préstamo liviano en condiciones absolutamente favorables para utilizar el calor adyacente a los volcanes y que el Ecuador no ha hecho nada. Ok, tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante. El país necesita acciones urgentes para enfrentar la crisis, pero también un programa a largo plazo para evitar depender de las lluvias. Una de las medidas a corto plazo es el bombardeo de nubes, que según el ministro de Energía está ya en marcha, pero que para ello se requiere que haya nubosidad y que tarda al menos una semana en verse los efectos. El alquiler de energía es otra acción a corto plazo. Ya está una barcaza en operaciones a través de la cual se obtienen 100 megavatios y están a la fila otras dos más. Una de ellas cuyo proceso ya es público y se espera que empiece a operar en el mes de diciembre y a través de esta se incorporarían 240 megavatios adicionales y con la tercera barcaza 100 megavatios más. Sin embargo, las autoridades del ramo están conscientes que esta infraestructura es solo de alquiler y que en un año y medio abandonarán el país, por lo que se requieren soluciones a largo plazo. Entre esas está la geotermia. ¿Qué proyectos hay al respecto? El gobierno sostiene que en 10 meses ingresarán al país 1.200 megavatios. ¿Es eso posible o es solo un nuevo ofrecimiento? Regreso contigo, Andrés. Y la sensación que tenemos, Joaquín, es que son parches que se están tapando huecos. No se piensa en una propuesta de política, como decía Belén, a largo plazo y que estén involucrados los más diversos sectores. Y creo que lo que tenemos que exigir es que nos planteen una visión a largo plazo. Exacto. Porque si es que vemos el Plan Maestro de Electricidad y vemos que se va a exigir o se va a demandar del Estado, por el momento, porque por el momento no hay más actores, 10.400 millones de dólares a lo largo de 8 años. 10.000. 10.447, lo dijo el ministro hace unos meses, está en el programa, en el Plan Maestro de Electricidad hasta el 2032. Si es que vemos esa cifra y la cuantificamos dentro, por ejemplo, del presupuesto general del Estado, estamos hablando que es 1/3 del presupuesto general del Estado. Claro, no se va a gastar eso en un año, pero 1.300 millones, si es que lo promediamos a lo largo de los 8 años que nos quedan hasta llegar a esa fecha, estamos hablando que es la mitad del presupuesto de educación. Entonces, debemos sincerar las cosas y pensar, ¿es realmente algo que el Estado se puede y debe encargar? Yo diría que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto se puede poner en manos del consumidor y que el consumidor pueda justamente ahí sí elegir, por ejemplo, de dónde obtiene su electricidad, qué tipo de electricidad obtiene. Como ocurre en otros países. Yo puedo resolver si es que es la empresa A o la empresa B la que me suministre. Exacto, y cuál es el tipo de fuente, si es que, digamos, contamina, no contamina, si es que es renovable, si es que no es renovable. Todo eso se puede hacer, pero eso solo ocurre cuando el sector se pone en manos del consumidor. Mientras eso no pase, vamos a seguir teniendo un Estado que se lleva una carga que no le corresponde o que si es que le corresponde ejecutarlo bien, cosa que no ha hecho. Así que lo que deberíamos esperar es que a largo plazo, al menos en este Plan Maestro de Electricidad, cuenten con unos pequeños cambios. Por ejemplo, que se desmonopolice el asunto, que la tarifa se sincere para que se pueda traer inversión privada, que no se espere que sea el Estado el que tiene que pagar por las tarifas, sino que el privado directamente pueda hacerlo. Es el monopolio, evidentemente, pero es esta falta de ideas, de planteamientos, porque sí se debería trabajar sobre esto, pues, Ramiro. Sin Entonces, duda. provocar negociaciones, mesas de diálogo, definiciones para que estemos todos juntos. Sin duda, yo creo que Belén ha dicho una verdad y Joaquín la ha complementado. Tiene que haber una política de Estado hacia el futuro. ¿Quién tiene que hacer eso? El Estado, el gobierno y los actores incorporados, pero no solamente el gobierno, tiene que hacer el Parlamento. Tiene que liderar, pues. Pero por supuesto, un sistema presidencial es el presidente. Pero pongamos un ejemplo, la famosa ley no más apagones. No sé quién no leyó, pero los correístas volvieron a poner un candado prohibiendo la inversión privada. Hicieron la cascarita, es correcto. Exacto, y hicieron fiesta. Y a propósito de lo que dice Joaquín, Ecuador tiene la tarifa de electricidad la tercera más baja de América Latina.
eso nos hace a los consumidores también irresponsables. Por supuesto, porque dejamos la luz de la habitación que no usamos, el televisor. No, vamos al otro tema. Aquí tenemos un gráfico. Lo que está en azul son pérdidas técnicas por falta de mantenimiento de las centrales, etc. Y lo que está en color rojo son pérdidas negras. ¿Qué es eso? Lo que se roban. Instalaciones clandestinas. Porque hay alcaldes que no quieren ser impopulares, porque no quieren ser responsables. Y gran parte de estas pérdidas negras, que en algunas provincias del litoral superan el 50%, es parte de un problema de carácter nacional. Entonces, me parece que este tema tenemos que analizarlo desde la globalidad. Tenemos Paute, fase 1, 2, 3, Mazar. Tenemos Agoyán, en perfectas condiciones. Más de 40 años. Sí, señor. ¿Sí? Y tenemos Coca-Cola Sinclair, que el señor Correa lo hizo donde no debía hacerse, porque habían estudios diciendo que ahí va a haber erosión regresiva, y dijo, no, me da la gana de hacerlo, con sobreprecio. Y él es el que le critica este momento al gobierno. Entonces, me parece que debemos dejar de lado la politiquería y poner un ingrediente de racionalidad sobre lo que tiene que hacer el Estado para una política de Estado continua. Y entonces hay ciertos componentes ideológicos. Muchos señalan que esto es un poco provocado, causado, Ramiro, con el propósito de privatizar. Y ahí se prenden las alarmas. Y no hay que tenerle miedo a ese término porque nadie está ¿Pero hablando... usted está de acuerdo en privatizar? Yo estoy de acuerdo con que el mercado del sector eléctrico funcione de la misma manera que funciona el sector de telecomunicaciones. Porque usted, Andrés, no se preocupa a quién le paga su cuenta del teléfono, sino escoge la que más le gusta, con el mejor paquete, de dónde viene, con el teléfono que usted quiera. Usted se refiere a la existencia de CNT, del Estado, y a las... Y que compite y por eso pierde. Entonces, telefonía sí, móvil, a la ¿verdad? telefonía móvil. ¿Por qué me refiero a eso? Porque ese también es un sector estratégico, también es un servicio público, así que no le tenemos que tener miedo. Esto es más un tema dogmático, en donde se espera que sea el Estado el que provea, pero lo cierto es que tanto la tecnología como la posibilidad de liberalizar un mercado va a permitir que el consumidor pueda elegir de dónde obtener su electricidad y no pasar por estas Y penurias. es tan como cruel estamos esto, pasando. Ramiro, que el otro día escuché a unos técnicos que señalaban que hay ideas, no se ha concretado, de instalar sistemas en Colombia con el propósito de tener ahí esa energía que nos la venden a nosotros en mejores Sí, condiciones. señor, y no solamente en eso, en otros temas, porque aquí satanizamos al capital privado, el empresario es una especie de monstruo y el Estado es el cielo. A propósito, lo que dice Joaquín, la empresa estatal de telecomunicaciones del Ecuador tiene el 7% del mercado. ¿Y sabía, Andrés, que tiene más empleados que las dos operadoras que tienen más del 90% del mercado? O sea, ¿hasta cuándo creemos que el Estado es el único cuando para nuestra cultura el Estado es de todo y de nadie y todo mundo va al lleve? No quiere decir esto que hay que privatizar lo que existe. Lo que existe. Hay que mejorarlo, hay que optimizarlo, hay que hacerlo más eficiente. Hay que obligarle a ser más Exactamente, eficiente pero hay que a abrir la inversión medida de que extranjera. se abran las puertas al sector privado. Porque ¿de dónde hay el dinero? Si necesitamos más de 10.000 millones de dólares para invertir, para que en el futuro tengamos una producción energética acorde a la demanda que sube, el problema del Ecuador es que la producción baja y la demanda sube. Y este es un problema de más de 3 décadas. Y Ramiro, dicho por el ministro Luque, se pierde 12 millones de dólares al día como consecuencia de estos apagones. Eso demuestra que es una pérdida por todo lado. Así es. Hemos tenido, si suma usted en historia, 8 episodios de pérdidas para el Ecuador en los 34 años de historia reciente. ¿Y esto lo resuelve la empresa privada? Hay que abrir el mercado. No, lo resuelve el Estado. No, pero por supuesto. Resuelven los gobiernos, Pero por supuesto, las autoridades. Andrés, eso no está, es fundamental. pero eso no está en duda. Pero le doy un ejemplo. ¿De qué ideología es el presidente de Brasil, Lula da Silva? Socialista. Abrió al mercado privado la nueva producción de energía. ¿Pero para qué? Garantizando estabilidad, seguridad jurídica, tarifas y el pago de la tarifa. Porque ¿a quién del sector privado le va a interesar poner todo su dinero para que le den un yucazo? Mismo el caso de Colombia. Tiene el caso bien planteado por Ramiro de Brasil. En Colombia hace 30 años, me parece en 92, 93, lo que hicieron fue
de alguna manera, simplificar el sistema, abrir las puertas y separarlo entre generación, transmisión, distribución y consumo. ¿Y se dio a eso a sectores privados? Y se dio a sectores privados, y ese es el resultado por el cual hoy en día, cuando Colombia tiene la facultad para vendernos, nos puede vender a un precio de lo que exige la demanda. El lujo de cobrarnos 50 Exacto, y en cambio centavos. nosotros como gran noticia vendemos al costo si es que nos llega a sobrar, que parece que ya no nos va a Lo cual es sobrar. absurdo, sin duda. Absurdo. El Uruguay ha sido gobernado en las últimas décadas por el Frente Amplio. Izquierda. Partido Comunista, Izquierda y hasta la Democracia Cristiana. Y también ahí han implementado el esquema, como ha dicho Joaquín, parecido al de Brasil y al de Colombia. Tenemos que dejar de lado los prejuicios ideológicos. El mundo cambió. No podemos seguir con el catecismo antiguo de que todo lo privado es malo, satanizar y aguantar empresas públicas ineficientes, corruptas, politizadas, donde a veces hay gerentes que no duran 4 meses. Es que eso es irracional. Señores, muchísimas gracias por haber asistido a este diálogo. Gracias a la audiencia. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador.